y que tenga una permanencia en el tiempo. ¿Qué es lo que hace el procesado? ¿Sí? Entonces, dijimos, llega a los rayos X, a la emulsión de haluro de plata, y ocurre una reacción de ionización, una reacción de oxidorreducción. ¿Qué significa esto? Lo primero que va a actuar es el revelador. El revelador, que es un agente reductor, lo que va a hacer es reducir, ¿sí?, esa plata ionizada, ¿sí? La va a reducir, la va a convertir esa plata ionizada en plata negra metálica. Y además tengo sales de plata que no fueron ionizadas. ¿Está bien? Entonces, cuando actúa el revelador, obtengo plata metálica negra, ¿sí?, que es la plata expuesta, y tengo sales de plata no ionizadas. Entonces, cuando yo tengo mi película, ¿sí?, mi imagen real, yo voy a ver zonas negras y zonas blancas. ¿Por qué veo zonas negras y zonas blancas? Las zonas negras, lo que nosotros llamamos radiolúcido, es ese depósito de plata metálica negra. Son esos granos de haluro de plata que se ionizaron y se sensibilizaron y se convirtieron en plata metálica negra. Los sectores blancos es donde no llegó ionización, donde no llegó radiación, ¿sí? Son sectores radiotransparentes, donde no llegó ionización. Son esas sales de plata no ionizadas. Entonces, lo que se ve negro, la plata metálica negra. Muy bien. Luego va a actuar el fijador. El fijador lo que va a hacer es eliminar esas sales de plata no expuestas y va a fijar la plata metálica negra. Entonces, vuelvo a repetir, y ustedes me van diciendo si van entendiendo. Lo primero que hago es el revelador, que va a reducir la plata expuesta, ¿sí?, la plata ionizada, y la va a convertir en plata metálica negra. ¿Qué es eso que yo visualizo en la imagen real, ¿sí?, que se ve negro? ¿Cuál es el componente principal? Tiene varios componentes, pero el principal es la hidroquinona. La hidroquinona es el que va a producir el contraste, ¿sí?, de esa imagen. Después tiene otros componentes que están muy bien explicados en el canal de YouTube. No sé si les surgió alguna duda sobre ellos. Pero sepan que el revelador, si nosotros cuando procesamos la imagen, la podemos procesar o en un cuarto oscuro, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver, o en el cajón de procesado. En el cajón de procesado, a ver, exactamente, ¿sí? Muy bien, María. La radiación llega a la película y ioniza la emulsión de la misma. Perfecto. Se forma la imagen virtual. Yo realizo el procesado y obtengo una imagen real, ¿sí? Está perfecto. Bueno, estos son los distintos componentes. Entonces dijimos que la hidroquinona es el agente reductor, es el que produce el contraste. Y va a actuar en un medio básico, ¿sí?, en un pH de medio básico. Y a su vez es termosensible. ¿Qué significa? Que esta hidroquinona, ¿sí?, revelador, va, dependiendo de la temperatura que tenga, va a realizar un revelado más rápido o más lento. Entonces, acá tenemos la primera pregunta que quizás ya la vieron en el campus. ¿Cuál es la función de la hidroquinona? ¿Es un agente conservador? ¿Es un agente reductor? ¿Un agente acelerador o un agente inhibidor? Los leo, ¿qué les parece? Sí, ahora estamos con el revelador. No tengan miedo, ¿sí? Entonces, el procesado es una reacción química de oxidorreducción donde primero actúa el revelador, que reduce la plata expuesta a plata metálica negra. Bien. Exactamente, es un agente reductor. Perfecto. Muy bien. Seguimos. El fijado, entonces, una vez que paso por el revelador, después paso por un lavado intermedio y luego paso por el fijador. El fijador, ¿qué es lo que hace? Esas sales de plata que no fueron expuestas, que no se ionizaron, las tengo que disolver para que no me perjudique a mi imagen, ¿sí?, a la imagen real. Entonces el fijado, que actúa en un medio ácido,
Va a disolver esas sales de plata. Exactamente, sí. Sí, María. La plata ionizada pasa a plata metálica. Y el fijado disuelve las sales de plata no expuestas. Y acá tenemos los componentes. El principal componente es el tiosulfito de amonio, ¿sí? Que es el que elimina los cristales no sensibilizados. Después tiene los demás. El ácido acético es el que le da ese olor avinagrado, ¿sí? Olor como a vinagre. Es el responsable de mantener ese pH ácido para que actúe el fijador y le da ese olor avinagrado. Y el cloruro de aluminio también es muy importante porque es el que endurece la plata metálica negra, ¿sí? Para que permanezca inalterable en el tiempo. Como les dije antes, entonces tenemos dos métodos de procesado. ¿Dónde hago este método de procesado? Lo puedo hacer en un cuarto oscuro, como tenemos acá, o en el cajón de procesado. Este cajón de procesado es el que tenemos en nuestro consultorio, es el que ustedes van a utilizar en el práctico. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada? Que teníamos dos mangas acá, ¿sí? Yo entro con las dos mangas, con las dos manos por las mangas, ¿sí? Esto va a estar tapado, esta tapa va a estar baja. Ahí abro mi paquetillo radiográfico, ¿sí? Lo abro, saco el cartón negro, saco la estañola, ¿se acuerdan? Todo esto lo vimos la semana pasada. Agarro la película y tengo tres recipientes. El primero con el revelador, ¿sí? Con el revelador. El segundo va a ser con agua, donde voy a hacer mi lavado intermedio. Y el tercero va a ser el fijador. El cuarto oscuro, sí, es un método por transparencia y reflexión. Ahora les voy a explicar esto. Y el cajón de procesado es por reflexión. Vamos a ir paso por paso cuáles son las etapas, ¿sí? El primer paso es el revelado, ¿está bien? Yo entro, abro el paquetillo, pongo el revelador. Bien, ¿cómo está ese revelador? Yo compro el frasco de revelador, ¿sí? De la casa dental y le pongo un poquito de revelador y ya está. No, el revelador en el recipiente va diluido. ¿Y cómo lo diluyo? 1:3, ¿sí? Una parte de revelador y 3 partes de agua. Va a depender mucho, ¿sí? De la temperatura de esa agua que yo utilizo. ¿Cómo es esto? Si me toca un día de invierno donde el agua que utilizo es muy fría, ¿sí? Va a demorar el tiempo de revelado. Va a tardar más en aparecerme la imagen en la película. Si el revelador está muy caliente, ¿sí? Va a tardar menos. Va a tardar menos tiempo. Y después tiene que ver también con la concentración. ¿Qué pasa? Si yo me equivoco en la concentración y lo hago más puro revelador, pongo más revelador, ¿sí? Y no pongo tanta agua, también la reacción del revelador va a ser más rápida. Si yo lo diluyo más, pongo más agua, va a ser más lenta la acción del revelador. Ahora cuando les muestre la radiografía lo vamos a ver. Entonces, luego paso un lavado intermedio. ¿Qué es lo que hace el lavado intermedio? Me va a eliminar los restos del revelador, ¿sí? ¿Para qué? Para no contaminar el fijador, para no contaminarlo, yo la lavo en ese lavado intermedio, elimino los restos del revelador y las paso al fijador. El fijador lo que va a hacer, como dijimos, es eliminar las sales de plata no expuestas. Y lo mismo pasa acá, ¿sí? Depende de la temperatura que tenga el fijador y cómo lo diluyo. Si yo lo hago más diluido, va a tardar más en hacer la acción de fijado. Si yo lo hago menos diluido, más concentrado, va a tardar menos. Al igual que la temperatura, ¿está bien? Y después, por último, yo saco la película del cajón de procesado y la tengo que lavar. ¿Por qué la tengo que lavar? Porque tengo que eliminar todos los restos del fijador. Si yo dejo restos de fijador en mi película, al tiempo quizás la veo bien, pero cuando voy a ver la película a la semana o al tiempo, la voy a ver amarronada, ¿sí? Se va a dañar esa imagen. Por eso es muy importante lavarla y luego secarla. Ahora vamos a ver cómo hacemos ese secado. Entonces, vamos con esta pregunta.
¿Cuánto tiempo debe permanecer la película en el revelador? La primera dice, cuando la imagen posea contraste, 1 minuto, 2 minutos o el doble de tiempo que el fijador. Sí, la pongo en revelador. Ahora lo voy a explicar. Ahí volví a conectarme. Cuando yo veo que la imagen se refleja, ¿sí? Yo la acerco a lo que sería la tapa. Ahora lo voy a explicar eso. Ahí volví a conectarme. Cuando yo veo que la imagen se refleja, ¿sí? Yo la acerco a lo que sería la tapa, el filtro, ¿sí? La tapa del cajón de procesado y veo que la imagen se refleja. Empiezo a ver la imagen. Ese es el momento donde yo del revelador la paso al lavado intermedio. ¿Está bien? Cuando yo puedo visualizar, visualizo el contraste y la imagen por reflexión. Este es en el cajón de procesado. En el cuarto oscuro va a ser por reflexión y transparencia. ¿Qué significa esto? Yo la saco del revelador, la veo, ¿sí? Porque se refleja la luz, y la veo porque se refleja. Y en el cuarto oscuro tengo la particularidad de que yo tengo, ¿sí? Una luz inactínica. Entonces yo la acerco a esa luz inactínica y ahí la luz va a atravesar, esa luz inactínica atraviesa la película y la veo por transparencia. ¿Se entendió esto? En el cuarto oscuro la veo por reflexión y por transparencia y el cajón de procesado lo veo por reflexión. La luz se refleja, ¿sí? Rebota y sale. ¿Se entendió esto? Con ácido acético lo que hace, yo dije que el revelador actuaba en un medio básico y que el fijador actuaba en un medio ácido. Entonces, con el lavado intermedio con ácido acético yo neutralizo ese pH para que luego pueda actuar el fijador en un pH ácido. Eso es lo que hace nosotros en el cajón de procesado. El lavado intermedio lo hacemos con agua. Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo debe permanecer la película en el fijador? Hasta que se observa nítida la imagen, el doble del tiempo que estuvo en revelador, el mismo tiempo que estuvo en el revelador, 1 hora. Vamos, los demás, únanse con María, que contesta siempre. Ahí va. Solo 2 personas me contestaron. Espero un poco más. Los demás
Esta pregunta estaba en el campus. Bien. Perfecto, el doble del tiempo que estuvo en el revelador, ¿sí? Entonces, en el fijador va a estar el doble de tiempo que estuvo el revelador. ¿Cómo me doy cuenta, sí, que ya está el fijador? Yo tengo que ver también, ¿sí? La coloco el doble de tiempo que estuvo el revelador y cuando la saco tengo que ver los niveles de grises, ¿sí? No la tengo que ver verdosa esa película. La tengo que ver con los niveles de grises que tiene, con los blancos y los negros, con el contraste. No tengo que verla celeste o verdosa. Eso es un buen indicio para decir está bien de fijador. Y también, ¿qué pasa si yo la dejo en el fijador? ¿Sí? Digo, bueno, la dejo un rato más, ¿sí? Y me la olvidé en el fijador. Bueno, es que una hora no pasa nada. Ahora, si yo la dejé, cerré el consultorio y me fui y la dejé en el fijador, cuando vaya al otro día voy a tener que la imagen desapareció. Es decir, que el fijador borró todas las sales, borró toda la imagen, ¿sí? Ese tiosulfito de amonio, ¿sí? Que es característico, que es del fijador, va a borrar toda la imagen, va a seguir actuando y borra toda la imagen. Por eso no la puedo dejar por tiempo indeterminado en el fijador. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Y el lavado final va a arrastrar el resto de todos los químicos y las sales que permanecen sin disolver. ¿Con qué lo hago? Con agua corriente. ¿Qué significa esto? Yo abro la canilla, ¿sí? Y pongo la película abajo con el ganchito y dejo correr el agua. Tiene que estar bien limpia. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo no realizo un lavado final correcto? Digo, bueno, esto ya está, listo. Cuando voy al tiempo a ver esa película la voy a encontrar amarronada y no me va a servir esa película, ¿está bien? Para hacer un correcto diagnóstico. Es importantísimo que la película radiográfica permanezca inalterable en el tiempo. Y lo secado, para secarla, generalmente lo que hacemos en el consultorio la dejamos paradita y que se seque sola a temperatura ambiente. En los cuartos oscuros tenemos estufas a seco para secarla y hay personas que la secan con la jeringa triple. El tema de secarla con la jeringa triple es que quizás quede una gota corriendo ahí por la película, ¿sí? Y no se seca correctamente en forma uniforme y queda esa gota seca, como pegada, y queda manchada la película. Y esa película ya lavada y bien seca, tiene que estar perfectamente seca, la guardo en un sobre y la adjunto a la historia clínica. Si yo la guardo mojada con restos de agua, se va a pegar al sobre donde yo la pongo y se va a dañar, ¿sí? Se puede rayar, se puede manchar, entonces es importante que uno guarde la película cuando esté bien seca. Y otra cosa muy importante, en el cajón de procesado, lo ideal, ¿sí? Y esto les va a pasar en el práctico, es que hagan una película por vez, ¿sí? Que procesen una película por vez. ¿Por qué? Porque quizás ustedes, va uno, procesa la película y la deja en el fijador. Bueno, la dejo en el fijador. Y va el otro y la procesa, ¿sí? Y la deja en el fijador. Hay varios ganchitos en el recipiente del fijador y se rayan, ¿sí? No llegó a endurecer la emulsión y se raya. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacerlo de a uno por vez. Una vez que yo la saco del fijador, hago el lavado final y el secado afuera del cajón de procesado, pero hacerlo por una vez. No tener varios ganchitos con películas en los recipientes porque se pueden rayar. Eso es una cosa que sucede mucho en el práctico, que yo veo que hacen mucho y después se les raya y es una lástima, ¿sí? Bien, ahí estábamos hablando del cajón de procesado. Ahora vamos a hablar del cuarto oscuro. El cuarto oscuro es el que tiene generalmente los de radiología, los centros de diagnóstico, ¿sí? Que es un ambiente adecuado para poder manipular y procesar películas sin que se produzca el velamiento.
¿Se acuerdan que teníamos distintos, se dividía en distintos sectores ese cuarto oscuro? Teníamos una cámara seca y una cámara húmeda. Bueno, la cámara seca, ¿sí? Como su nombre se indica, es una zona no húmeda, es donde el operador lo que va a hacer es abrir el chasis, ¿sí? Hace la apertura del chasis. ¿Se acuerdan del chasis que era el accesorio para las técnicas extraorales? Abre el chasis, retira la película, ¿sí? Y pasa a la cámara húmeda. La cámara húmeda, acá lo que tenemos, no sé si se llega a ver, son las cubas, ¿sí? Las cubas, va a tener una cuba para el revelador, lavado intermedio y otra cuba para el fijador. Por eso se llama cámara húmeda, ¿está bien? Ahí se hace el procesado y acá tenemos lo que sería el agua corriente para el lavado final. Todo esto, ¿sí? Con una luz de emergencia, que es una luz inactínica, ¿sí? Una luz roja. ¿Qué significa luz inactínica? Que no tiene una acción hacia la película, ¿está bien? No la vela, no sensibiliza la película, ¿está bien? Yo puedo abrir el chasis y puedo manejar mi película radiográfica sin que se vele, con esta luz de emergencia, ¿sí? Entonces, la pregunta decía, ¿en qué cámara se divide el cuarto oscuro? Lo acabo de decir, pero para reforzarlo, si pueden ir contestando. Cámara seca y cámara húmeda, cámara actínica e inactínica. Eso es lo que dijimos de la luz, ¿sí? Cámara roja y blanca, cámara revelado y de fijado. Bien, muy fácil porque lo acabo de decir. Cámara seca y húmeda. ¿Se entendió eso, no? Y después, ese chasis que está abierto, pongo una película nueva, cierro el chasis herméticamente y ya ahí puedo salir del cuarto oscuro. Bueno, ahora voy a hablar un poquitito de los errores de procesado, ¿sí? Yo les adelanté algo, ¿sí? Si el revelador está con exceso de temperatura, voy a tener una imagen oscura. ¿Por qué otra cosa puede pasar que yo tenga una imagen oscura? Se la voy a mostrar acá. Esto es una imagen oscura. Una de las posibilidades, errores de procesado, es que el revelador está a alta temperatura. Está muy caliente. Otra puede ser porque el revelador está muy concentrado. Esto que yo les dije, ¿sí? No hice bien las proporciones, puse más revelador, estaba muy concentrado, o la dejé mucho tiempo en el revelador. ¿Sí? La dejé ahí en el revelador, me quedé hablando con mi compañero en el práctico, me quedé charlando y la dejé ahí, y cuando la saco la veo así oscura. Me pasé de revelador. ¿Está bien? Entonces, otra causa por la cual se puede ver oscura es por un error de técnica, que es cuando yo le di mucho tiempo de exposición. Si yo le di mucho tiempo de exposición, voy a tener una imagen oscura. ¿Se acuerdan? El tiempo de exposición, algo habíamos hablado. ¿Y cómo sé cuánto tiempo de exposición le tengo que dar? ¿Se acuerdan? Y bueno, depende del paciente, depende de la contextura física, depende de la zona que quiero radiografiar, depende de la técnica radiográfica. Hay técnicas que las vamos a ver la semana que viene, necesitan mayor tiempo de exposición. Entonces, esto, una imagen oscura. Acá tenemos una imagen clara. ¿Por qué motivos puede pasar que yo tenga una imagen clara? Bueno, porque el revelador estuvo frío, ¿sí? Una imagen clara porque el revelador estuvo con baja temperatura, porque la dejé poco tiempo en el revelador, o porque el revelador estaba muy diluido, ¿sí? Hice malas concentraciones, estaba muy diluido. Entonces puedo tener una imagen clara. O también, un error de técnica es porque le di poco tiempo de exposición. Lo mismo al revés que el anterior caso. Y acá en esta película vemos, se ve así la emulsión porque hubo un exceso de temperatura, ¿sí? El revelador estaba muy caliente con un exceso de temperatura y por eso se ve de esta forma.
es otro error. Y acá, la seleccioné yo. Acá hay dos errores. Hay un error de técnica y hay un error de procesado. El que más me interesa es el error de procesado porque el error de técnica lo vamos a ir viendo la semana que viene con las técnicas. Igual se los voy a decir. Pero el error de procesado, vean el color de la película, ¿sí? Ese color verdoso. ¿Ustedes acá ven bien el contraste? ¿Ven los niveles de grises? No, ¿sí? Se ve como un color verdoso. ¿Qué es lo que pasó acá? Falta fijador, ¿sí? Cuando en la película falta fijador, se va a ver así, ¿sí? Se va a ver de este color característico. Y el error de técnica que tiene es ¿sí? Es este halo transparente, radiotransparente, que es, se los adelanto, lo vamos a ver bien la semana que viene, pero significa que el haz de radiación no llegó a toda la película. Este sector de la película, ¿ven que es como un cono? Significa que la radiación no abarcó toda la película. Se abarcó hasta acá, mi cono. ¿Sí? Hasta acá. Abarcó hasta acá. Esta parte no llegó radiación. Yo no incidí con el cilindro localizador a toda la película. Ese es un error de técnica, pero lo que me interesaba que vean bien acá es este color verdoso que es por falta de fijador. ¿Lo ven? ¿Ven que no tiene el color, los colores blancos, los negros, los grises? Y acá le puse dos películas, ¿sí? Amarronadas. Esta es una película amarronada y esta es otra también, se ve oscura, pero se ve como